El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Moisex, Pablo Niño, Diego Osaka, Modeux, Camilo Pérez, Alex Malaquías, Kidigaya 21, Jeffrey J. Ramírez, Hiyuto Mioka, Renzo 1434, Hugo Andrada, Ezequiel Pendragón, Nicolás Silva, Jacob Medina, Cruz Alberto, Seven el Monarca, Vegeto 999, Luis Humberto Casillas, Marcos Correa, Juan Octavio Sumaya, Sebastián Mendoza, Luis Jarquín, Mariano de Arce, Marcos, Andrés Hurtado, BLCBAS 540, Ami Maru, Nachu 1246 XD y Gatos Tigres Blancos. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. My Vampire System, parte 13. Capítulo 93. Llega el equipo de rescate. Tener la sombra activa y moviéndose no requería mucho MC. Solo requería alrededor de un punto de MC por minuto. Lo que significaba que podía jugar y activar la sombra durante aproximadamente 1 hora y media si no usaba ninguna otra habilidad. Esto no cambió, sin importar lo que hiciera con la sombra. Sin embargo, parecía haber una desventaja. Mientras usaba su habilidad de control de sombras, no podía lanzar la capa de sombras, ni siquiera usar su dimensión de sombras. La sombra debajo de él ya no estaba allí y estaba siendo controlada. Si activaba la dimensión de sombra, la sombra caería inmediatamente a sus pies nuevamente. Ahora los dos estaban uno frente al otro, dispuestos a tener una pelea amistosa. Borden esta vez tenía un par de bolas de metal flotando a su alrededor en lugar de púas. Ten cuidado, King, aunque estos no sean como las púas, aún pueden hacer mucho daño. Está bien, Borden, mi cuerpo puede soportarlo. Sin usar toda su fuerza, Borden repelió la pelota a una velocidad decente dirigiéndose hacia King. En ese momento levantó la sombra de su hazaña para formar una especie de pared. Cuando los dos impactaron, la pelota pareció desacelerarse. Comenzó a hundirse lentamente a través de la sombra, luego se pudo ver parte de ella desde el otro lado. King miró la pelota con atención y luego, cuando la pelota casi había atravesado la pared de sombra, comenzó a acelerar. ¡Oh, oh! La pelota salió de la pared de sombra y se estrelló directamente contra el estómago de King, cayendo al suelo. ¡Arc! Gritó King mientras intentaba respirar un poco de aire. Bueno, no esperaba eso, dijo Borden. Inténtalo de nuevo, gruñó King. Borden disparó entonces la segunda bola de metal y una vez más King levantó su escudo de sombra, y el resultado había sido el mismo. Solo que esta vez King se movió hacia un lado permitiendo que la sombra se quedara donde estaba antes de moverla. La bola siguió avanzando y se estrelló contra la pared del estadio. Veamos cómo funcionan los ataques físicos, dijo Borden mientras avanzaba y balanceaba un largo tubo de metal que tenía en la mano. Usando la sombra, King volvió a bloquearlo y sucedió lo mismo. Sin embargo, Borden pudo alejar fácilmente el objeto de la sombra y atacar en un nuevo lugar. También notó que la sombra solo cubría el frente de King y no era lo suficientemente grande como para rodear su espalda. Si usara su habilidad de atracción en una de las bolas de metal, fácilmente podría lastimar a King en este momento. Borden continuó atacando con el tubo de metal, y King continuó bloqueando el movimiento de la sombra en las áreas donde King estaba atacando. Fue entonces cuando lanzó algo. Cada vez que King golpeaba su sombra, sus puntos MC se reducían en gran medida. Lo mismo había sucedido cuando lanzó las bolas. Cuanto más fuerte era el ataque, parecía que más puntos MC se usarían desde la sombra. Entonces, cuando Borden estaba a punto de atacar una vez más. «Espera, detén a Borden», gritó King. Su sombra había desaparecido y se había quedado sin puntos MC. La sombra actuaba como una especie de escudo. No era lo suficientemente sólida como para bloquear los ataques, pero podía ralentizarlos. Más tarde, cuando los puntos MC de King se recuperaron un poco, realizó algunas otras pruebas. Si Borden estaba lo suficientemente cerca, podía usar la sombra para agarrarlo como un par de manos extra, o incluso agarrar sus piernas, ralentizándolo. Pero no había suficiente sombra para usarla de ambas maneras. Podía simplemente usarla para atacar o para defenderse. Bueno, puedo ver por qué tu habilidad ahora es de nivel 6, dijo Borden. Creo que tiene más que ver con la libertad con la que puedes usar la sombra y mi ejemplo serían las habilidades. Normalmente, una habilidad sería solo un tipo de ataque diferente, pero tu habilidad, tus sombras, en realidad se pueden usar para hacer cosas completamente nuevas. Un espacio de almacenamiento separado, que te enmascara en la noche e incluso como un escudo defensivo.
Es casi como si tuvieras 3 habilidades combinadas en una. King estaba contento con los resultados de la habilidad de las sombras, y escuchar a Borden hablar de ello le hizo sentirse aún más seguro. No podía esperar a desbloquear las otras habilidades en la pestaña de las sombras de su sistema. Una vez finalizado el combate, ambos decidieron que, una vez que King estuviera completamente descansado y recuperara sus puntos de MC, saldrían del centro de entrenamiento y volverían a explorar. Después de todo, si no hacían nada, pronto empezarían a morir de hambre, y Borden no quería que King volviera a pasar hambre. King tardó unos 30 segundos en recuperar un solo punto de MC, por lo que tardaría alrededor de 1 hora en recuperar todos sus puntos. Luego, volverían al exterior. Afuera, en el refugio abandonado, en algún lugar de la ciudad, entre 2 edificios en ruinas en medio de la calle, una zona específica comenzó a verse distorsionada, el espacio en sí parecía como si se estuviera doblando. Entonces se vieron pequeñas chispas de electricidad saliendo de allí. Volar de repente, aparecieron 4 personas tomadas de la mano en la calle. En cuanto vieron dónde estaban, se soltaron de inmediato. ¿Están todos aquí?, preguntó Fai mientras hacía el recuento. El profesor de la clase, Del, estaba allí, aunque todavía llevaba ropa como si estuviera listo para enseñar. Luego estaba la doctora Ailey, que estaba vestida de manera más apropiada con un equipo de bestias de alta gama por todas partes. No parecía la misma de siempre con su túnica blanca y parecía casi intimidante. Era lo que uno esperaría ya que su padre era uno de los generales de la escuela. Luego estaba Leo, que llevaba una armadura ligera que se ajustaba bien a la piel, similar a la de Fai. Las habilidades de ambos se centraban en la velocidad, por lo que era importante no llevar algo demasiado pesado. Muy bien, nuestro objetivo es encontrar a los niños, dijo Fai. El equipo de rescate había llegado. Capítulo 94. ¿Quién es más fuerte? Al entrar en el portal, siempre que hubiera uno en el otro extremo, te lanzaría a algún lugar dentro de un radio de 1 milla de otro. Siempre y cuando ya hubiera un portal instalado en el otro extremo. La razón por la que el grupo se tomaba de la mano era para asegurarse de que todos fueran teletransportados al mismo lugar. A diferencia de cuando King y Borden ingresaron al teletransportador uno por uno, fueron arrojados a diferentes ubicaciones. Del llevaba en la espalda una mochila bastante grande que parecía bastante pesada. Mientras caminaba con el grupo, sus pisadas golpeaban el suelo y su espalda se arqueaba. ¿Por qué tengo que llevar esta cosa?, se quejó Del. En este momento eres el más débil de nosotros 4, ¿verdad?, respondió Fai. Así que si quieres que te protejamos, es mejor que lleves el teletransportador portátil. Del miró entonces a Ailey, que estaba a su lado, e incluso él tuvo que admitir que parecía bastante aterradora para ser doctora. Llevaba un conjunto completo de equipo para bestias grandes. Una pieza de pecho de aspecto aterrador que parecía tener una cara y púas que sobresalían de las hombreras. En la espalda llevaba una gran espada, que era casi del mismo tamaño que ella. Casi parecía un viajero profesional que iba de caza a este tipo de lugares todo el tiempo. Gente rica, eso es lo que pasa cuando tu padre es general en el ejército, pensó Del. Está bien, lo entiendo, pero ¿por qué fue necesario traer el teletransportador portátil en primer lugar? ¿No está bien el teletransportador en este lado?, preguntó Del. Está de nuevo en marcha, dijo Leo, mira a tu alrededor y observa este refugio. Era básicamente del tamaño de una ciudad, ¿no crees que había gente protegiéndolo tan fuerte como nosotros? Podríamos encontrarnos con una bestia fuerte y tener que hacer una salida de emergencia, o incluso podría haber una bestia bloqueando el portal actual. Siempre es mejor prevenir que curar. Bien, dicho esto, vayamos al centro de entrenamiento. Es el último lugar donde se supo que estaba el portal y podemos ver si es seguro o no. Leo nos guiará. No quiero quedarme mucho tiempo en este planeta y no quiero descubrir qué destruyó este refugio. Leo se adelantó y, gracias a su habilidad, el grupo pudo evitar problemas. En cierto modo, aunque era ciego, su vista era mejor que la de los demás. Su habilidad le permitía ver un aura alrededor de las cosas y verlas en diferentes colores. El aura de las bestias siempre era roja, mientras que la de los humanos era amarilla. También le permitía ver el aura a través de la mayoría de los objetos, como las paredes de los edificios, etc. Lo que les permitía evitar cualquier enfrentamiento con las bestias. Sin embargo, si el grupo veía solo unos pocos Rataclaw con los que podían lidiar, en lugar de tomar el camino más largo, Leo y Fai solían salir y lidiar con ellos rápidamente. Ambos eran espadachines.
Mientras Fai usaba su espada larga, Leo usaba su espada katana, sin darles a las ratas la oportunidad de sobrevivir. Mientras continuaban caminando, Ailey tenía una pregunta en mente después de verlos a ambos lidiar con las ratas. Siempre me pregunté, ¿quién de ustedes dos es más fuerte? Preguntó Ailey. Los dos que estaban al frente se congelaron de repente, y Del miró a Ailey como si no tuviera sentido para las preguntas personales. Oye, ¿no puedes preguntar algo así? Susurró Del. Por supuesto, él estaba interesado. Todos lo estaban. Este tipo de preguntas surgían todo el tiempo. Fai y Leo eran del mismo rango. 2 de los 8 sargentos de la escuela. Siempre había conversaciones entre los demás profesores y los soldados sobre quién era el más fuerte de todos. Esto también ocurrió regularmente con los 3 generales. Está bien, dijo Fai. Puedo responderte fácilmente. Soy Leo. No sé si ustedes dos lo saben, pero tuvimos que rogarle prácticamente que se uniera a nuestras filas después de la Primera Guerra. En ese entonces, él era solo un soldado raso, pero había logrado tantos logros que era increíble. Tenía una condición cuando se unió al ejército. Me gustaría ser maestra. Leo no dijo nada después de eso, de hecho, nunca habló mucho en primer lugar, pero Del todavía se preguntaba cómo era posible. La habilidad de Leo era útil, sin duda, y podría ser una habilidad de alto nivel. Pero eso era solo porque requería una gran cantidad de MC para usarla. No porque fuera poderosa, sino porque Fai tenía la habilidad de la supervelocidad. Si los dos peleaban, no había forma de que ella pudiera perder. Al final, Del pensó que debía haber dicho eso solo para ser amable con su superior. Fai era todavía bastante joven, después de todo. Solo tenía 20 y tantos. Finalmente, el grupo llegó justo a las afueras del centro de entrenamiento. Primero nos aseguraremos de que el portal sea seguro y luego saldremos a buscar a los niños, dijo Fai. La entrada parece despejada, dijo Leo. Siguieron caminando y finalmente vieron a Rataclaus muerto justo afuera de la entrada. No solo eso, sino que la entrada al lugar estaba completamente destrozada. Había sido doblada y destrozada, pero aún cubría la puerta. Fai fue a la máquina de acceso y probó el código, el sonido se disparó, indicando que estaba desbloqueada, pero las puertas no se movían. Estaban demasiado dañadas. ¿Qué pasó aquí? Preguntó Ailey. ¿Crees que fueron los niños? Creo que te refieres a Kid, añadió Del. Solo uno de ellos tiene una habilidad, ¿recuerdas? Ah, Borden el original tiene razón, su habilidad es copiarla de otros. Aunque no sabemos muy bien cómo funciona, podría ser posible. Si copió una habilidad fuerte, entonces podría haberlo capaz de matar a estas ratas, dijo Fai. Bueno, si encontramos a Borden podremos volver a casa, ¿verdad? Preguntó Del. ¿Estás sugiriendo que nos vayamos y no nos molestemos en buscar al otro? Preguntó Leo. La misión decía que solo se encontraría a Borden, cualquier otra persona es considerada un bono. ¿Arriesgarían sus vidas por un estudiante? Cuando me uní a esa guerra, ¿qué crees que estaba haciendo? Preguntó Leo. Estaba arriesgando mi vida por el bien de todos. Por el bien del futuro de la raza humana y, ya sabes, por el bien de estos niños. Ya basta, ustedes dos, espetó Fai. Técnicamente, Del tiene razón, pero veo que esto te apasiona. Exploraremos el área cercana usando tu habilidad. Si no encontramos nada, nos iremos. ¿Está bien? Leo no dijo mucho y comenzó a caminar hacia la puerta, sacó su espada katana y se preparó. Esa puerta no está hecha de glatrium. Es uno de los materiales más duros que conocemos. Es por eso que este centro de entrenamiento permaneció intacto en primer lugar, dijo Del riéndose del estúpido intento que Leo estaba a punto de hacer. Supongo que querías saber por qué Leo es más fuerte que yo, preguntó Fai. Leo cortó la puerta de un solo golpe. No se hizo ningún ruido y parecía que nadie había tocado la puerta. Unos segundos después, se vio un corte diagonal en la puerta y la mitad superior cayó hacia atrás al suelo. Por eso. Dijo Fai. Capítulo 95. Familia Truegram. Después de entrar por la puerta del Glatrium, el grupo fue a levantar la parte caída de la puerta y colocarla de nuevo en su lugar. Era pesada, pero con la ayuda de Ailey, la puerta se sintió extremadamente liviana y lograron colocarla perfectamente como un rompecabezas. Si bien es posible que no mantenga a la bestia afuera, al menos la disuadiría de entrar. Del, que observaba todo, odiaba pensar en el alto nivel de equipamiento bestial que llevaba Ailey para poder levantar la puerta tan fácilmente.
Continuaron caminando por el pasillo que estaba cubierto de oscuridad, aunque para Leo, que lideraba el camino, no había ninguna diferencia. Pero mientras caminaba, Del no podía sacarse de la cabeza la facilidad con la que Leo pudo romper la puerta. No era como si Del fuera un estudiante, también era un profesor. También había participado en la guerra en ese entonces y nunca había visto nada como lo que vio hoy. ¿Podría ser un arma de nivel demonio?, pensó. Pero rápidamente llegó a la conclusión de que era imposible. En ese momento, solo existían dos armas de bestia de nivel demonio. Una de ellas pertenecía al ejército, mientras que la otra pertenecía al grupo conocido como Puro. Sin embargo, para Del estaba claro que lo que Leo estaba usando era al menos un arma de nivel bestia de primer nivel. Habían entrado en la zona de recepción, donde había varias puertas que conducían a diferentes secciones del centro de entrenamiento. En la parte delantera estaba el mostrador de recepción con dos pasillos que conducían al pabellón. Luego estaba la sala de recepción propiamente dicha, que también podía llevar a la cantina y a las habitaciones. Esperen, deténganse, les dijo Ailey a Leo y Fai desde el frente. Ella se inclinó y estudió el suelo. ¿Puedes ver lo que es esto? Es sangre y está conduciendo hacia allá, dijo mientras señalaba las habitaciones. ¿Cómo puedes saber en qué dirección viene, si también viene del estadio?, preguntó Del. Bueno, la cola de sangre, puedes ver que se dirige en esta dirección y hay mucha, casi como si alguien hubiera sido arrastrado en esta dirección. Vamos, apurémonos, podría ser uno de los estudiantes, dijo Fai. Se aseguraron de no apresurarse, sino que se dirigieron rápidamente en dirección a la sangre siguiendo el rastro. Si había una bestia dentro, debían asegurarse de no asustarla. Leo ya no tomaba la iniciativa, sino que lo hacía Fai. Normalmente, la habilidad de Leo le permitía detectar auras y habilidades a través de las paredes y demás, pero no funcionaba a través del Glatrium, y todo el lugar estaba hecho de él. Aunque todavía podía orientarse, no podía saber si había peligro más adelante hasta que lo vio. Siguieron el rastro hasta que finalmente los condujo al pasillo, con una puerta rota afuera y una silla destrozada. Fai asomó la cabeza hacia la habitación con la puerta rota y se dio la vuelta inmediatamente. Ailey, creo que será mejor que le eches un vistazo a esto, dijo Fai, girando la cabeza. Ailey tomó el control y entró en la habitación, mientras Del también echó un vistazo y giró la cabeza. ¿Viste el cuerpo?, dijo Del, su cuerpo estaba partido por la mitad, con las entrañas derramándose por todas partes. Leo, que estaba de pie junto a él, giró la cabeza y lo miró a los ojos. No, no vi nada, hace tiempo que no lo veo. Ailey continuó examinando el cuerpo, rodeó el cuello del hombre. Debajo de su armadura de bestia, sacó una placa de identificación de color. Mientras sostenía la placa de identificación, continuó inspeccionando el cuerpo y fue entonces cuando vio algo. Otra vez, dos marcas de mordeduras en el cuello, igual que las de los otros estudiantes, pensó Ailey. ¿De verdad hay una bestia dentro de la academia en algún lugar, la misma que mató a este hombre? ¿O es otra cosa? Luego Ailey se levantó del cuerpo y caminó hacia adelante. ¿Quieres buenas o malas noticias?, dijo ella. Cuéntanoslo todo, respondió Fai. Bueno, la buena noticia es que no es uno de los estudiantes, dijo Ailey y sacó la placa que estaba atada a una cadena y la colgó frente a los demás. La mala noticia es que pertenecía a una de las 4 grandes familias. La cara de todos se ensombreció al escuchar la noticia. ¿Cuál?, preguntó Fai. La etiqueta dice Truegram. Fai inmediatamente golpeó su puño contra la pared cuando escuchó esas palabras. ¿Por qué ellos entre todas las familias? Las 4 grandes familias eran las que tenían el poder para rivalizar con los militares. Eran originales con un poder inmenso que eligieron no compartir sus habilidades. Sin embargo, la familia Truedream era la más singular de las 4. Tenían la conexión más cercana con los militares, lo suficiente como para tener un asiento en la mesa del consejo. Todo esto se debía al jefe de la familia, que tenía la capacidad de robar las habilidades de los demás. Si alguien alguna vez intentara rebelarse contra el ejército, recibiría la visita del líder de Truedream y nunca más podría volver a usar su habilidad. El único problema era que Truedream solo podía quitarles sus habilidades, pero no usarlas. Por eso necesitaba un aliado fuerte, y por eso se acercó a los militares. Luego, cuando se sintió seguro y protegido, comenzó a reunir a sus propios hombres. Las habilidades que había adquirido se las regalaría a aquellos en quienes confiaba y ellos le estaban verdaderamente agradecidos. Pero siempre había en el fondo de su mente ese miedo de que los suyos pudieran traicionarlo. Sin poderes propios, optó por quedarse en el lado militar.
Este miedo mantuvo a la gente a raya, este miedo fue lo que hizo que la gente se volviera complaciente con el sistema que tenían los militares hoy en día. Aunque muchos no estaban de acuerdo con las formas crueles y el enfoque del palo y la zanahoria, el ejército actual sí lo estaba. No tenían otra opción. Podemos dejarlo aquí por ahora, pero es mejor antes de irnos, traer su cuerpo y llevarlo a la familia Truegram. Es una molestia, pero deberían estar agradecidos de que hayamos traído a uno de los suyos, dijo Fay. Después de dejar el cuerpo en paz, decidieron seguir el rastro de sangre hacia afuera y dentro del estadio, y fue entonces cuando vieron a los dos niños tirados en el suelo. Ya están aquí. ¡Qué suerte!, dijo Del mientras corría hacia adelante. Ailey, Fay y Del avanzaron inmediatamente, mientras que Leo fue el único que se quedó atrás. En el centro de la arena pudo ver un aura de un color que nunca antes había visto, una que era violeta. Capítulo 96. Estoy enfermo. Antes de que llegara el equipo de rescate, Borden y King estaban sentados en el centro de la arena. Ninguno de los dos tenía mucho de qué hablar, así que solo charlaron sobre sus antiguas vidas en la escuela. La vida de King parecía horrible. Continuó explicando cómo fue criado sin padres y cómo fue acosado desde que entró a la escuela. El acoso no fue realmente grave hasta que se firmó el tratado. Cuando no hubo más guerra, fue cuando la gente comenzó a volverse loca. Sin embargo, cada vez que King le preguntaba a Borden sobre su vida escolar, él le daba una respuesta simple y le hacía una pregunta. Las primeras veces, realmente no notó nada extraño, pero luego, King comenzó a hacer preguntas a propósito que eran más difíciles de evitar. Pero, una vez más, Borden pareció evitar la pregunta, y al final, King decidió parar. No estaba bien integrar a alguien así. Si Borden tenía algo que no quería compartir, entonces era su problema. Oye, acabo de notar algo, dijo Borden mientras señalaba la muñeca de King. King levantó la mano y la miró, y hasta él se sorprendió por lo que estaba viendo. El número en su reloj de pulsera todavía indicaba que era un nivel 1. Creí que habías dicho que cambiaría cuando activara mis puntos MC. Bueno, eso es lo que se supone que debe pasar. Borden luego colocó su mano sobre su barbilla mientras pensaba en ello por un momento. ¿Crees que es porque eres un vampiro? Al igual que no puedo copiar tu habilidad de sombra, el reloj podría no ser capaz de medir el tipo de MC en tu cuerpo. Al oír esta noticia, King se sintió un poco molesto por el uso y la obtención de una habilidad, así como por el plan de Borden. Estaba ansioso por poder usar sus poderes libremente. Como usuario de nivel 6, la gente ya no lo desafiaría mientras caminaba por la escuela. Pero ahora, si demostraba que tenía poderes de sombra y el número de su reloj de pulsera seguía indicando 1, sospecharían lo mismo. Dirían que el reloj estaba roto y le comprarían uno nuevo, pero el resultado sería el mismo. Creo que es mejor que ocultes tu habilidad de sombra por ahora, dijo Borden. Ya has ocultado tus habilidades de vampiro durante tanto tiempo, puedes ocultar tus habilidades de sombra, ¿verdad? Borden podía ver que King estaba un poco desanimado por la noticia que le había dado. Después de enterarse de lo que King había pasado en su última escuela, era comprensible. En cierto modo, Borden pensó que lo estaba ayudando al vengarse y atacar a esos estudiantes de segundo año, pero eso solo los estaba convirtiendo a él y a Peter en un objetivo más grande. Soy tan egoísta, pensó Borden. No te deprimas, dijo Borden. Si encontramos a alguien en la escuela que sea bueno en tecnología, podemos hacer que juegue con el reloj. No necesitan averiguar sobre tus células, solo conseguir que alguien lo piratee, para que muestre el número 6. Además, mira el lado positivo, se acerca el torneo militar y sería bueno que escondas tu habilidad hasta entonces. Muéstrale a todos en el gran escenario. Además, si regresas con un nivel 6 ahora, se sorprenderán más de cómo lo aprendiste tan rápido, así que funciona a nuestro favor. Escuchar esas palabras animó un poco a King. Siempre había una persona que era buena en tecnología en la escuela. El único problema era acercarse a esa persona. Tal vez Layla sería mejor en eso. En ese momento, los sargentos y profesores habían entrado en la habitación y, sorprendentemente, la primera persona que corrió hacia ellos fue su profesor de aula, Del. Continuó corriendo hacia adelante hasta que les dio a los dos un gran abrazo. Me alegro mucho de que ambos estén a salvo, dijo con lágrimas rodando por su rostro. King y Borden pensaron que era dulce y no se dieron cuenta de que el profesor del aula se preocupaba tanto por ellos. Pero la verdad era que a Del no le importaban en absoluto ninguno de los dos. Se le llenaron las lágrimas de alegría al pensar que ya no tendrían que quedarse en ese lugar aterrador.
Sentía que cuanto más tiempo permaneciera allí, más probabilidades tenía de morir, especialmente después de ver el cadáver de Ian en el suelo. Luego, Ailey se acercó a los dos y les hizo un chequeo general para ver si estaban bien. «Se ven un poco diferentes a la última vez que los vi», dijo Ailey. «¿Te acuerdas de mí?», preguntó Kim. «Por supuesto que sí, recuerdo que llevaste a esa chica a mi oficina en ese momento». No mucha gente recordaba cómo era Kim después de verlo por primera vez, por eso los demás profesores no reaccionaron al verlo, por lo que él estaba bastante sorprendido. «Los chicos de tu edad crecen rápido, ya pareces un hombre», dijo ella sonriendo. No sabía por qué, pero mientras tocaba a Kim por todas partes, podía sentir sus músculos abultados. Su cuerpo estaba tonificado para su edad y una cierta sensación la invadió un poco. «Parece que el efecto de encanto está funcionando», dijo el sistema. «Es una pena que no hayas guardado todas tus estadísticas y puesto todos tus puntos en la cosa, se te habría confesado aquí y ahora». Al principio, Kim pensó que el sistema estaba bromeando, pero al ver el rostro de Ailey, se dio cuenta de que realmente estaba tardando un poco más en comprobarlo en comparación con Borden. De repente, se despertó y apartó las manos. Después de comprobar que todos sus signos vitales estaban bien, les entregó a ambos una pastilla de comida. Borden tomó la pastilla inmediatamente mientras Kim hacía lo mismo. Aunque Kim se sentía lleno, decidió tomar la pastilla de todos modos. Sin embargo, cuando la pastilla entró en la boca de Kim y bajó por su garganta, comenzó a toser salvajemente, era como si se estuviera ahogando con la pastilla. ¿Se está ahogando?, preguntó él. Lo dudo mucho, la pastilla tiene más o menos el mismo tamaño que un guisante y se disuelve casi inmediatamente. Kim continuó tosiendo con las manos sobre las rodillas hasta que vomitó por todo el suelo. Fay, que estaba de pie a su lado, tenía una expresión preocupada en su rostro. «Ailey, revísalo rápidamente. Hay sangre en su vómito». Capítulo 97. He cambiado. Kim no había comido nada en los últimos 2 días, si este fuera el caso de cualquier otra persona, entonces estaría muerta de hambre. Sin embargo, no fue el caso de Kim. Antes de comer la pastilla, se sintió completamente lleno y podía adivinar la razón. La sangre de Ian. Lo último que había comido era sangre, y era lo único que tenía en ese momento en su estómago. Por alguna razón, tan pronto como tomó esa pastilla, fue como si su cuerpo la rechazara. Sustancia no comestible consumida, 10 CV45, 55 CV. Kim no había tenido problemas para consumir alimentos antes, claro que sus papilas gustativas estaban insípidas en comparación con antes, pero siempre podía devorar la comida sin importar lo que fuera. Ailey se apresuró a revisar a Kim una vez más y lo colocó en el suelo. Revisó todo lo que pudo e incluso comenzó a usar su habilidad curativa en su estómago. Una sensación relajante lo invadió cuando la luz que emitía de sus manos produjo un brillo tenue. Se ha detectado una capacidad curativa incapaz de bloquear la habilidad 11-55-55 CV. Fue un alivio saber que las habilidades curativas todavía funcionaban para Kim. En el futuro, sería útil tener uno en su círculo si alguna vez resultaba gravemente herido. «Gracias, me siento mucho mejor», dijo Kim. «Tu hambre crece aunque pudo curarlo por completo, la habilidad de curación no pudo hacer nada con la comida que acababa de derramar por todo el suelo». «¿Descubriste qué le pasa al niño?», preguntó Fay. «Todavía no», respondió Ailey, «pero necesitaré llevarlo nuevamente al consultorio del médico cuando regrese». En ese momento, Leo había regresado con algo sobre el hombro. En cuanto entró en la habitación, Kim supo de inmediato qué era. El dulce olor lo llamaba. Banco de sangre utilizado 90-100 mililitros. Ya no tienes hambre. Después de sacar algo de sangre de su banco de sangre, ya no tenía ganas de ir a agarrar el cuerpo del hombro de Leo, sin embargo, el dulce olor aún permanecía en la habitación. «¿Estamos listos para partir ahora?», dijo Leo, mirando en dirección a Kim. «¿Me está mirando? No puede ser, después de todo es ciego». «Ahora, ustedes dos», dijo Fay, mirando a Borden y Kim. «Cuando regresemos, quiero un informe detallado de lo que sucedió. Aunque ya hemos escuchado la otra versión de la historia, nos gustaría escucharla de ustedes, para que coincida». Borden y Kim se miraron. «¿Quieres decir que sabes que alguien nos empujó hacia el portal?», preguntó Borden. «Sí, el responsable de segundo año se presentó y lo admitió. El general Duque está cumpliendo con su castigo en este momento». Los dos no sabían por qué, pero alguien estaba encubriendo a Peter.
lo que significaba que las sospechas de Borden y King eran correctas. Alguien le había pedido a Peter que hiciera esto, y no era cualquiera. Alguien con un respaldo lo suficientemente alto como para poder encubrirlo y conseguir que un estudiante de segundo año asumiera la culpa. El grupo comenzó a caminar alrededor del centro de entrenamiento con los niños en el centro y Faye al frente. Detrás de ellos estaba Leo y ahora King estaba seguro de ello. Leo lo miraba fijamente, luego recordó que Leo había dicho algo sobre saber si alguien estaba usando una habilidad o no. Podría haber descubierto Leo que King ahora tenía una habilidad. Si así fuera, ¿por qué no decía nada? Entonces, antes de que se diera cuenta, Leo estaba a su lado y movió su cabeza justo al lado de la oreja de King. Cuando volvamos a la escuela, hablemos solo tú y yo. Prometo que no te haré daño, susurró. Tan pronto como terminó de decir sus palabras, Leo volvió a su posición de guardia detrás de ellos. Cuando King se dio la vuelta para echar un vistazo, pudo ver que Leo tenía una gran sonrisa en su rostro. A King le resultaba difícil confiar en la gente estos días, pero con una cara como esa, realmente no podía verlo haciendo ningún daño, y quería saber de qué quería hablar Leo con él. En el peor de los casos, si llegara a encontrarse, traería a Borden y Layla con ellos. Finalmente, llegaron a la sala de recepción, el primer lugar al que llegaron cuando entraron desde afuera. En el escritorio había una computadora con una máquina de contraseñas al lado. Faye ingresó el código que le permitió ingresar a la computadora. Después de escribir algunas cosas, se escuchó un gran sonido mecánico proveniente de la arena. Bueno, nunca hubiéramos podido abrir esa cosa nosotros mismos, dijo Borden. Aunque King pensaba de otra manera. Con su habilidad de inspección, al menos podría haber pasado la máquina de códigos de acceso, pero se preguntó si eso lo habría ayudado con la computadora. El grupo regresó por donde acababa de llegar y esta vez, al entrar en el estadio, en lugar de solo en el piso liso del recinto, se había levantado un gran portal que se había colocado allí. Parece que está en perfectas condiciones. Se quejó de él. Parece que he llevado esta cosa sin ningún motivo después de todo. A medida que el grupo se acercaba al portal, King comenzó a escuchar los latidos de su corazón más fuerte, y no era el único. ¿Qué pasa, muchacho?, dijo Leo. No es nada, respondió. Pero era mentira. Después de vomitar la pastilla de comida, le quedó claro que su cuerpo había cambiado después de la última evolución. Podía comer y ahora no, así que ¿qué pasa con los demás cambios? Antes, cuando caminaba hacia el sol, perdía la mitad de sus estadísticas. ¿Qué pasaría si esta vez simplemente se quemara hasta las cenizas? Borden, al mirar a King, se dio cuenta de lo mismo. Oye, ¿sabes si es de día o de noche en el otro extremo de esta cosa? Hace mucho que no veo el sol. El sol todavía debería brillar durante un par de horas, respondió Faye. Pero cuando regresen, les sugiero que descansen. King tragó saliva después de escuchar esas palabras. Oh, relájate, le dijo el sistema. No te preocupes, el sol no te matará. En realidad, sí, ¿por qué iba a mentirte? Aunque tenga un efecto diferente en ti. ¿Cómo qué? Bueno, ya verás. Capítulo 98. Te regreso otra vez. Cuando el sistema le dijo que no tenía de qué preocuparse, su corazón empezó a calmarse un poco. No tenía motivos para mentirle, salvo que le estuviera gastando una broma de mal gusto, pero ¿por qué lo haría? Aunque conociendo la personalidad del creador solo por los vídeos, era algo que definitivamente haría. El grupo entró por el portal y salió por el otro extremo. Al abrir los ojos, pudieron ver que estaban en la sala de entrenamiento, la misma donde Peter había empujado a King. Como estaban dentro, no había aparecido ningún mensaje del sistema que le indicara sus defectos. Pero pensé que el portal nos enviaría a un lugar aleatorio, preguntó King. En realidad, eso solo ocurre con los portales rojos, respondió Faye. Está diseñado de esa manera, por lo que las bestias no pueden saber la ubicación. Además, con un planeta que no ha sido descubierto, que suele ser el caso con los portales rojos, es difícil determinar las coordenadas exactas como podemos hacerlo en la Tierra. Borden, regresa a clase, todavía hay algunas comprobaciones que hacer en King, dijo Ailey. ¿Hicieron lo que les dijeron? King siguió a Ailey mientras Borden decidió regresar a su dormitorio. Del, eres libre de irte, y Leo, ven conmigo. Le informaremos de esto a Nathan y le diremos que la misión fue un éxito. Supongo que él decidirá qué hacer con el cuerpo de Truegram. Los estudiantes estaban en medio de sus clases. Layla estaba sentada en su asiento, golpeando constantemente su bolígrafo contra la mesa. Lo movía hacia arriba y hacia abajo en el medio con los dedos.
Era algo que hacía cada vez que tenía algo en mente. Ella esperaba que uno de sus contactos pudiera sacar a Kim de allí, pero había que llevarlo a un planeta relativamente desconocido. Cuanto más pensaba en ello, más se enojaba, y toda esa ira estaba dirigida a Peter. Tan pronto como terminaron las clases y entró al pasillo, pudo escuchar a todos los demás estudiantes murmurando. ¿Lo has oído? Parece que los estudiantes desaparecidos han vuelto. ¿Estás seguro? Sí, vi a Borden caminando de regreso a los dormitorios, y el profesor le estaba animando en voz alta en el pasillo. Borden ha vuelto, pero ¿qué pasa con Kim? Pensó Layla. Inmediatamente corrió al dormitorio de los chicos para ver si los rumores que había escuchado eran ciertos, pero antes de tocar la puerta, dudó. La última vez que había hecho algo así, ese psicópata de Borden la estranguló. Pero necesitaba saberlo, quería saber si Kim estaba a salvo. Reunió valor y llamó a la puerta. Unos segundos después, la última persona que quería verla abrió. Era Borden. Mira, déjame perseguirte, ¿dónde está Kim? Borden sonrió tan pronto como vio quién estaba en la puerta. Está en el consultorio del médico. Gracias, dijo mientras salía corriendo. Espera. Gritó Borden. Cuando se dio la vuelta, aún podía ver una enorme sonrisa en su rostro. Ya no eres el único que lo sabe. Dijo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Layla. Borden luego comenzó a caminar hacia ella lentamente, la sonrisa en su rostro comenzaba a volverse más espeluznante a cada segundo. Digo que ya no eres especial y que él ya no te necesita, porque lo sé. Layla se giró y continuó corriendo, y mientras lo hacía, ella tuvo la última palabra. Supongo que sigues siendo un chico loco. Corrió y corrió hasta que finalmente llegó al consultorio del médico. Cuando entró a la habitación, se dio cuenta de que Ailey no estaba allí, pero cuando miró cada una de las camas, finalmente lo encontró. Kim. Dijo sorprendida, por un momento tuvo que mirarlo de arriba a abajo un par de veces. Su mandíbula, su piel clara y algo en él la atraían hacia él. ¿Qué está pasando? Dijo, ¿estás usando algún tipo de hechizo de encantamiento en mí? Había leído suficientes novelas de vampiros para saber lo que estaba sucediendo. Aunque estaba fascinada con Kim por lo que era, nunca había pensado que se viera guapo, pero por alguna razón, su mente ahora estaba llena de pensamientos. ¿Puedes apagar esta cosa? Dijo Kim en su cabeza. Por supuesto, pero pensé que te gustaría esto, respondió el sistema. Por supuesto que sí, pero si es así, en realidad no le voy a gustar, es solo culpa del sistema estadística de encanto desactivada de repente, Layla ya no tenía ganas de hacerlo. Pero al mirar a Kim ahora, se veía diferente de antes, y tuvo que admitir que ahora estaba al mismo nivel que Borden en cuanto a su apariencia. Aunque no le gustaba Borden, sabía reconocer a un chico lindo cuando lo veía. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Preguntó. Mientras no había nadie más en la oficina, Kim procedió a contarle a Layla todo lo que sucedió en el mundo del portal. Lo siento, no estaba allí, dijo, dije que te ayudaría, pero no pude. Oye, no te preocupes, respondió Kim. No esperaba que nadie saltara detrás de mí, eso es prácticamente un suicidio. Lo hizo, murmuró Layla lo suficiente para que Kim no pudiera entender lo que decía. Por alguna razón, sintió que Borden la había superado en la escala de lealtad. Recuerda que si necesitas sangre, puedes llamarme, no tienes que hacerlo en Borden, dijo mientras salía corriendo del consultorio del médico. Fue una sensación agradable que la gente se preocupara por él. Por primera vez en su vida, Kim sintió que realmente tenía amigos. Era una sensación extraña que nunca antes había sentido, nadie lo había cuidado cuando estaba herido. En el pasado, cuando regresaba a casa golpeado, siempre entraba en una habitación vacía. Nadie le preguntaba si estaba bien o cómo estaba. Pero desde que consiguió el sistema, las cosas fueron diferentes. Después de que Ailey le dio el visto bueno a Kim para que saliera de la oficina, finalmente regresó a su dormitorio. En el interior, Borden estaba ocupado jugando con un dispositivo portátil. Oye, ¿está todo bien? Preguntó Borden. ¿No se enteraron de que eras un...? Miró a su alrededor antes de terminar las últimas palabras. Vampiro, ¿verdad? Sí, todo estaba bien. Dijo que no había encontrado nada malo en mí y que mis niveles de sangre estaban normales. Así que me envió de regreso. Mientras los dos conversaban, se escuchó un pitido proveniente de la puerta, lo que indicaba que estaba desbloqueada. La puerta se abrió y entró Peter. Capítulo 99. Mismos equipos.
Sin nadie con quien hablar ni nadie que lo ayudara a salir de la situación en la que se encontraba, Peter solía salir a caminar solo por el campus. Su mente estaba llena de arrepentimiento y de las palabras de Layla. En cierto modo, sentía que debería haber sido castigado por lo que había hecho, pero Layla simplemente lo había dejado allí. Se sentía aún menos importante que antes, ni siquiera valía la pena que le golpearan. Después de caminar por la escuela un par de veces, decidió regresar a su dormitorio como de costumbre. Pero al entrar, casi sufrió el impacto de su vida. Las dos personas que creía desaparecidas, posiblemente muertas en otro planeta, estaban en la habitación. Chicos, empezó a decir Peter con los ojos llorosos. Salgan. Gritó Borden mientras señalaba la puerta. ¿Qué? Dije que salieras. Gritó Borden de nuevo. Si no sales, Peter, no sé qué te haré. Pero esta también es mi habitación, gritó. No me importa, pídeles que te cambien de habitación pero no te quedes aquí. Peter miró a Kim en busca de ayuda, esperando que dijera algo, pero Kim simplemente giró la cabeza mientras su cuerpo temblaba. No le gustaba lo que estaba pasando, pero era necesario hacerlo. Lo que Peter había hecho era imperdonable. Él y Borden podrían haber muerto, y si realmente todavía era un nivel 1, lo habría matado el primer Rataclaw que había visto. Peter se quedó allí, todavía en estado de shock. No sabía qué hacer. En cuanto los vio a los dos, deseó que todo volviera a ser como antes de que todo ocurriera. Quería decirles lo mucho que lo sentía, pero ni siquiera lo dejaron hablar. Luego, Borden fue a su escritorio, agarró un libro y lo arrojó hacia Peter, quien se estrelló contra la pared y cayó al suelo. El próximo irá a por tu cara si no te vas, dijo Borden. Peter, por favor vete, dijo Kim. Cuando Kim pronunció esas palabras, finalmente lo comprendió. No había redención para él. No importaba lo que dijera o hiciera, ni siquiera por qué. Habían tomado una decisión. Él ya no era su amigo. Abrió la puerta y la cerró detrás de él mientras salía. Miró a su alrededor y no había ningún lugar a donde ir. Ya era de noche, era casi el toque de queda, por lo que no podía salir y todas las demás partes del edificio estarían cerradas ahora. Sin ningún lugar a donde ir ni nadie en quien confiar, se quedó en el pasillo del dormitorio, se hizo un ovillo en el suelo y lloró hasta quedarse dormido. Al día siguiente, cuando los dos se despertaron en sus camas, oyeron un alboroto afuera. Cuando abrieron la puerta, vieron que un grupo se había reunido afuera de su habitación y todos estaban dando vueltas alrededor de algo. ¿Qué le pasó? Mira, el suelo está mojado debajo. Lloró hasta quedarse dormido afuera. Anoche creí oír algo. Entonces un chico del grupo se arrodilló, agarró a Peter por el cabello, levantándole la cabeza del suelo y despertándolo. Oye, así que eras tú quien me despertaba en mitad de la noche, dijo el chico. Antes de decidirse a hacer nada, el chico miró el reloj de Peter y se dio cuenta de que era de nivel 1. El chico mismo era de nivel 2. Así que aprovechó esta oportunidad para demostrarles a todos que no estaba en el último lugar de la cadena alimentaria. Si vas a quedarte aquí afuera como un perro, entonces tienes que aprender a callarte, dijo mientras levantaba la mano y le daba una bofetada a Peter en la cara. Peter ya estaba derrotado en ese momento, no le importaba lo que le sucediera. ¿Qué eran unas cuantas bofetadas? Este dolor no era nada. ¿Qué sentido tenía luchar si solo saldría lastimado? Las únicas personas que se habían molestado en ayudarlo en el pasado, él había tratado de matarlas. Esto es lo que Pedro quería ser castigado por sus acciones. Cuando el niño levantó la mano para abofetear a Peter otra vez, sintió que algo le agarraba la muñeca. Entonces, antes de que el niño pudiera siquiera girar la cabeza, vio un puño justo frente a sus ojos. El golpe fue tan poderoso que se pudo escuchar el sonido de su mandíbula crujiendo, y el niño inmediatamente quedó inconsciente y se desplomó en el suelo. Cuando Peter levantó la vista a través de su visión acuosa, pudo ver a Kim parado allí con una mirada de enojo en su rostro. No lo hice por ti, dijo. Si alguien tratara a alguien como un pedazo de mierda, yo habría hecho lo mismo. Sin siquiera mirar a Peter, Kim se alejó con Borden y se dirigió a la cantina. Oye, ¿quién era ese? No estoy segura, pero estaba bastante bueno. No recuerdo haberlo visto en la escuela. ¿Y tú? No, yo tampoco. Después del desayuno, el grupo debía ir a su aula para la lección matutina habitual antes de dirigirse a las clases de combate. Todos se sentaron en sus asientos habituales, lo que significaba que Borden y Kim estaban sentados uno al lado del otro, con Peter a un lado. Realmente regresaron. Escuché que fueron empujados a un portal por unos de segundo año. Es sorprendente que hayan logrado sobrevivir.
Todos los estudiantes hablaban de los dos que habían desaparecido durante unos días. No era el tema de conversación en la escuela, pero se hablaba con frecuencia en la clase de Del, ya que los estudiantes pertenecían a su clase. Del finalmente había entrado a la habitación con una sonrisa en su rostro, mientras se preparaba para dar un anuncio a toda la clase. Buenos días a todos. Ahora que todo ha vuelto a la normalidad, me enorgullece anunciar que la fecha de su primera salida al portal ha sido confirmada y ahora se trasladará a la próxima semana. Así que prepárense lo mejor que puedan. Ah, y recuerden practicar con sus compañeros de equipo. Para esta salida se utilizarán los mismos equipos que se registraron anteriormente. Esto significaba que Peter estaría en el mismo equipo que los demás.